¿Verdaderamente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu? Debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Dios, cuando creó el cielo y la tierra al principio de los tiempos, también creó los mundos eternos, el cielo y el infierno. También creó al hombre a su propia imagen. Sin embargo, dado que el primer hombre, Adán, pecó ante Dios, todas las personas tienen que morir una vez. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos capítulo 9 versículo 27. La muerte de nuestra carne es el paso a la vida eterna. Los que estén sin pecado entrarán al mundo eterno de los cielos y disfrutarán para siempre del gozo de ser hijos de Dios, mientras que los pecadores serán arrojados al lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, y serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Por lo tanto, toda la humanidad tiene que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo a través de nuestra fe, ser redimidos y llegar a ser justos. Solo entonces podremos entrar en el reino eterno de los cielos. La Biblia dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículo 5. Nacer de nuevo del agua y del Espíritu es la única manera en que podemos entrar en el reino eterno de los cielos. ¿Qué es entonces esta agua y el Espíritu que nos permite nacer de nuevo? El agua en la Biblia es el bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús, quien es Dios, fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Fue para mostrar su humildad? ¿Fue para proclamarse Mesías? No, no lo fue. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista mediante la imposición de manos, Levítico capítulo 16 versículo 21, fue el acto de justicia de un solo hombre, Romanos capítulo 5 versículo 18, que quitó todos los pecados de la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios dio a Israel la misericordiosa ley de redención. Esto fue para que en el día de la expiación todos los pecados de Israel de ese año pudieran ser expiados a través del sumo sacerdote Aarón al poner sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y pasar todos los pecados a ese chivo expiatorio. Esta fue la palabra de revelación que predijo el sacrificio de expiación eterna que vendría en el futuro. Revelaba la verdad de que todos los pecados de la humanidad pasarían, de una vez por todas, a Jesús, quien vino en la carne de un hombre según la voluntad del Padre. Fue bautizado por Juan el Bautista, quien era descendiente de Aarón y representante de toda la humanidad. Cuando Jesús fue bautizado, dijo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia», Mateo capítulo 3 versículo 15. Aquí, porque así conviene que cumplamos toda justicia, tiene el mismo significado que la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Es como todos los pecados del mundo fueron transferidos a Jesús y borra los pecados de todos los que creen. El significado de la justicia de Dios es lo más justo o lo más apropiado. Jesús había cumplido la justicia para todas las personas a través de su bautismo de una manera justa y apropiada. Debido a que Jesús asumió todos los pecados de las personas a través de su bautismo, al día siguiente Juan el Bautista testificó, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1 versículo 29. Con todos los pecados de la humanidad sobre sus hombros, Jesús caminó hacia la cruz y tomó el juicio por todos los pecados que había asumido a través de su bautismo. Murió en la cruz, diciendo, «Consumado es», Juan capítulo 19 versículo 30. Él tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo y recibió el juicio completo por ellos en nuestro lugar. El bautismo de Jesús es el antitipo de la salvación. Por lo tanto, sin tener la fe en el bautismo de Jesús,
no podemos ser salvos. Por eso el apóstol Pedro declaró que el agua del bautismo de Jesús nos salva por la resurrección de Jesucristo, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Hoy en día, la mayoría de las personas que creen en Jesús no creen en el bautismo de Jesús, el agua, sino que solo creen en su muerte en la cruz. ¿Pero esto salvará a los pecadores? ¿Podemos ser redimidos creyendo solo en la sangre de Jesús? ¿Puede darnos la salvación? No. No podemos ser redimidos ante Dios solo por creer en la muerte de Jesús en la cruz. Cuando el pueblo de Israel ofrecía el sacrificio de expiación en la época del Antiguo Testamento, era ilegal matar la ofrenda por el pecado sin antes poner las manos sobre la cabeza del sacrificio y transmitirle sus pecados. Así, sería incorrecto e ilegal creer solo en la cruz de Jesús sin creer en su bautismo. Por eso el apóstol Pedro dijo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Así como las personas que no creyeron en la gran agua, el diluvio, durante el tiempo de Noé fueron destruidas, aquellos que no creen en el agua, el bautismo de Jesús, ahora cegaramente serán destruidos. La fe completa que nos lleva a la verdadera salvación es la fe en este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Debemos creer tanto en el bautismo como en la cruz de Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dijo que la fe correcta es creer en el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre, Primera de capítulo 5 versículo 8. La verdadera fe consiste en creer de esta manera, Jesús es Dios mismo, y vino en carne de hombre por el Espíritu a través del cuerpo de la Virgen María. Y quitó todos los pecados del mundo al ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el representante de toda la humanidad. Y Jesús llevó todos los pecados de todas las personas a la cruz y recibió el juicio por todos ellos. Por lo tanto, el Evangelio no puede estar completo sin el bautismo de Jesús, el agua, y por mucho que creamos en Jesús, nunca podremos alcanzar la salvación eterna sin ello. El trasfondo histórico por el que el verdadero Evangelio se perdió para la Iglesia. ¿Por qué es que hoy en día, el verdadero Evangelio del bautismo de Jesús se ha vuelto tan raro y, en cambio, los falsos evangelios se han extendido ampliamente por todo el mundo? Después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, los apóstoles predicaron este Evangelio del agua y la sangre. Si leemos cuidadosamente el Nuevo Testamento, podemos ver que no solo los escritores de la Biblia, incluyendo a Pablo, Pedro y Juan, sino todos los apóstoles y los trabajadores de la iglesia primitiva, habían predicado claramente el Evangelio del agua y el Espíritu. Mientras tanto, el diablo había estado conspirando desde el principio para alterar el Evangelio y quitarle a la iglesia el poder de la vida. Desde la época del Edicto de Milán del año 313 después de Cristo, la iglesia cristiana se vio atrapada en una trampa cuidadosamente tendida por el diablo. Los poderes políticos del Imperio Romano, a cambio de reconocer el cristianismo como religión del Estado, pudieron alcanzar la estabilidad política. Al especificar que bauticen a cualquiera que entre en la iglesia, el Imperio Romano podría unir a los diversos pueblos de sus numerosas colonias. Fue el resultado de estas circunstancias lo que hizo que la recitación del credo de los apóstoles fuera sustituida como base de la formación religiosa. Por eso, el Evangelio en estricta conformidad con la Biblia, en otras palabras, el Evangelio del agua y el Espíritu, que nos da en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, desapareció por completo. Tal como lo había planeado Satanás, el evangelio falso que no permitía nacer de nuevo a nadie llegó a prosperar en todo el mundo. Durante 1000 años después del Edicto de Milán, la edad oscura del cristianismo asfixió a todo el mundo europeo.
Aunque una serie de nuevos movimientos de reforma habían surgido en muchos países, instando a la gente a volver a las palabras, la gracia y la fe, ninguno de ellos había encontrado el verdadero evangelio. El evangelio del agua y la sangre. Este verdadero evangelio se ha mantenido vivo en las manos de unos pocos que siguieron las palabras desde la época de los apóstoles. Y al igual que un arroyo que ha desaparecido en la tierra, que brota de nuevo en las llanuras más bajas, está surgiendo de nuevo en los últimos días y siendo proclamado en todo el mundo. Este es el primer libro en el mundo actual que predica el Evangelio del bautismo de Jesús tal como está escrito en la Biblia. Este es el primer libro en el mundo de hoy en predicar el Evangelio del bautismo y la sangre de Jesús, como está escrito en las Escrituras. Ese es el Evangelio que nos dice que Él quitó todos nuestros pecados a través de su bautismo y tomó el juicio por todos nuestros pecados en la cruz. Estoy seguro de que no hay otro libro que predica el Evangelio del agua y la sangre con más claridad y fidelidad que este. En el mundo actual, donde Internet es una herramienta valiosa para la investigación y el descubrimiento de conocimientos, he intentado encontrar algunas almas gemelas que predican el Evangelio tal como está escrito en la Biblia, que conocen y predican el secreto del bautismo de Jesús por la fe. Pero hasta ahora he fracasado. Por eso, he decidido publicar este libro del Evangelio en todos los idiomas del mundo. Cuando el diluvio cubra el mundo entero, el agua podrá desbordarse por todo el mundo, pero no habrá agua que se pueda beber sin peligro. De la misma manera, hay muchos así llamados siervos de Dios que predican un pseudo-evangelio, pero no hay ninguno que nos dé la verdadera vida. La mujer samaritana que bebía del pozo de Jacob todos los días no pudo saciar su sed espiritual, pero cuando bebió el agua de Jesús, se ganó la salvación y así sació su sed inmediatamente y para siempre. El agua de Jesús fluye en este libro. Quien beba de ella, será salvo del pecado para siempre. Nunca más será atrapado por el pecado, sino más bien el agua viva fluirá de ellos y apagará la sed de otras almas alrededor de ellos. Seamos los obreros de Dios, los reparadores de la brecha. Estamos viviendo en una era cercana al fin del mundo. Este es el momento en que todos los pecados de la humanidad corren desenfrenadamente y exigen el justo juicio de Dios. Los científicos revelaron ovejas genéticamente sintetizadas, Dolly, y la gente está casi lista para aceptar seres humanos reproducidos genéticamente. Hoy la humanidad está construyendo otra torre de Babel. La vez anterior en que la humanidad intentó tales cosas, Dios la dispersó por toda la tierra confundiendo sus lenguas. Ahora, sin la misericordia de Dios, las 7 grandes tribulaciones y el juicio eterno se derramarán sobre todas aquellas almas perdidas que no han nacido de nuevo. Por lo tanto, ruego y le insto a que lea este libro cuidadosamente. Ruego para que puedan nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Este libro predica el Evangelio precisamente como está escrito en la Biblia. Por lo tanto, como se dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículos 31 al 32. Que puedas conocer las palabras de verdad a través de este libro y ser libre del pecado y de la muerte. Que seas redimido y ganes la vida eterna en él. Hagamos juntos la obra del Padre para salvar las almas de su pueblo predicando el Evangelio del agua y la sangre. Espero sinceramente que el verdadero Evangelio brille nuevamente en todo el mundo. Estoy convencido de que el verdadero Evangelio reparará las partes rotas de la fe cristiana actual con la palabra de verdad. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías capítulo 58 versículo 12. Seguramente muchos de ustedes no están familiarizados con el Evangelio de nacer de nuevo del agua y del Espíritu.
Por eso he tratado de poner gran énfasis en el Evangelio del bautismo de Jesús y su cruz en cada sermón. Si no hubiera habido el bautismo de Jesús, su cruz no habría tenido significado para todos nosotros. Estas son las razones por las que he enfatizado repetidamente su bautismo. Mi propósito es que les quede claro. Hasta que todos ustedes sean bendecidos con el Evangelio del agua, el bautismo de Jesús y el Espíritu, me gustaría repetirlo para ustedes. Deseo ansiosamente que todos ustedes lleguen a creer en el Evangelio de su bautismo y la sangre para ser salvos del pecado. Y estoy seguro de que estos sermones les llevarán a nacer de nuevo.